pase a la Conferencia Episcopal de España. ¿Sí? Voy a presentar a las autoridades y luego pasaremos a la ponencia correspondiente. En primer lugar, tengo el placer de presentar al excelentísimo y reverendísimo señor don Alfonso Carrasco Rouco, obispo de Lugo. Él es presidente de la Comisión de Coeducación y Cultura de la Conferencia Episcopal de España, a quien le damos un fuerte aplauso virtual, lógicamente en esta ocasión. Y también nos acompaña la directora de la Comisión de Coeducación y Cultura de la Conferencia Episcopal de España, Raquel Pérez San Juan. Muy bien, antes de poder darles el pase para que puedan responder al saludo, quiero también darle un espacio correspondiente al padre Richard Santos Caicho, quien es secretario ejecutivo de la Comisión para la Educación, Cultura y Bienes Culturales de la Conferencia Episcopal Peruana, quien les quiere brindar un saludo cordial de parte de ONDEC, antes de empezar con la ponencia. Adelante, padre Richard. Sí, me parece que hay que activar el audio, padre, para poder escucharlo. De activar, ahí está. Ahí Muy está. bien. Buenas tardes, don Alfonso. Buenas tardes, Raquel. Bienvenidos y muchas gracias por participar y por ilustrarnos y comentarnos, ¿no?, la tarea que hace la Conferencia Episcopal Española en materia de educación. A nombre de Monseñor Ricardo García García, le agradecemos bastante, a nombre también de todos los que formamos parte de la Comisión Episcopal de Educación para la Cultura y Bienes Culturales, a la que también está adscrita la ONDE, la Oficina Nacional de Educación Católica. Bueno, les doy un cordial saludo y muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, padre Richard, estrechando los lazos siempre entre Perú y España. Vamos a darle pase para que puedan iniciar con las ponencias de esta tarde aquí en Perú. Adelante, bienvenidos. Pues buenas tardes, ¿se oye? Sí, se oye muy bien. Por mi parte quisiera decir que participo por lo importante que me parece la iniciativa de estos congresos de educadores católicos. Nuestra situación en España es seguramente diversa de la que están viviendo sus países, pero la cuestión de la educación está actualmente muy en el centro de la preocupación social y de la preocupación de la Iglesia pastoral. Lo describirá el trabajo, la directora del secretariado. Yo quisiera solo enmarcar alguna cosa y decir que nuestra comisión se sitúa en el mundo educativo de una manera peculiar. España tiene una historia muy larga de presencia en la educación a través de colegios que han tenido a lo largo de los años diferentes regímenes y que desde hace, pues ya, a lo mejor 40 años, tienen una estructura que se llama de conciertos, de financiación a través del Estado, a través de un sistema de conciertos. Estos son muchos colegios, son a lo mejor cerca de 3.000 colegios y tienen estructuras propias. En estos 40 años se desarrolló una vida muy abundante, se tuvieron muchos problemas, cambiaron muchas veces las leyes educativas, se movieron muchos gobiernos y los colegios y sus titulares, que eran en buena medida instituciones de vida consagrada, fueron formando instrumentos intercolegiales, podríamos decir así, casi como patronal, una especie de gran patronal de los titulares para defender sus posiciones profesionalmente y ayudar a sus colegios. Así resulta que en España hay en la actualidad al menos dos, una muy grande de patronal de titulares, la grandísima mayoría católicos y de vida consagrada, pero también colegios diocesanos, y una segunda patronal también relativamente grande, se llaman escuelas católicas, la primera, CC la segunda, que han llevado toda una parte importante de la relación con el Estado y de la vida educativa en España. La relación con los obispos de la vida consagrada pues ha sido siempre buena y ha tenido, sin embargo, también siempre
sus pasos y su historia particular, sus acuerdos y sus colaboraciones y a veces sus faltas de colaboración. Y bueno, es una historia muy larga de 40 años. La comisión que nosotros tenemos en la Conferencia Episcopal tiene como una doble tarea. Por un lado, la relación con el Estado español. Ahora, representamos en relación con el Estado a la Iglesia. La educación en España, a diferencia de lo que yo tenía el placer de escuchar a nuestro compañero argentino, pues la desarrolla el Estado a través de las leyes propias y desde hace bastante tiempo con una conciencia muy clara de que ellos son los únicos que realmente hacen las leyes. La capacidad de diálogo con la sociedad es más aparente que luego en la práctica real a la hora de hacer las leyes. Nosotros hemos vivido el último episodio de la última ley educativa hace 3 años y el diálogo era realmente muy escaso. Pero no solo con nosotros, sino, como bien decíais, también con la sociedad civil en general. Los partidos políticos aquí tienen una percepción muy nítida de lo que significa la educación para la conformación de la vida social y lo llevan adelante de modo muy sistemático. Nosotros nos relacionamos con ellos de cara a la reglamentación, a la posición de la clase de religión en los currículos de enseñanzas desde primaria a media hasta bachillerato. O sea, todo el currículo que va desde la infancia hasta la entrada a la universidad. Tenemos unas posiciones jurídicas fuertes porque están acordados en unos acuerdos que se hicieron entre la Santa Sede y el Estado español que no pueden saltar fácilmente. Entonces, esta estructura funciona, pero necesita una constante dedicación que hace la Conferencia Episcopal. Sobre todo cuando cambian las leyes educativas y hay que volver a discutir la posición y el currículo de la religión católica. Y luego tenemos toda una segunda parte de relación que es con la vida de la educación, pues eso, las iniciativas, muchas iniciativas que hay en la sociedad española. Bueno, esto era para indicar que a lo mejor, a diferencia de otras comisiones, nosotros no llevamos adelante, por ejemplo, todo el trabajo que correspondería a las titularidades de los colegios de la Iglesia, sino que solo llevan las órdenes religiosas, las fundaciones, sus titulares, y tienen estructuras potentes de colaboración, de ayuda y de relación con el Estado. Potentes quiere decir que llevan muchos años, que tienen una estructura de apoyo jurídico muy fuerte, que son muy capaces y que tienen una relación ya de decenios con el gobierno y ellos mismos también, que los buscan porque sabe que juegan un papel importante. En este marco desarrollamos las tareas de la comisión en estos últimos 4 años, pues introduciendo diversas novedades. Tuvimos 2 grandes cuestiones. Una, sobre todo, la elaboración del currículo de la clase de religión, al haber una nueva ley. Paralelamente se discutía el significado de la iniciativa social y el significado de toda la multitud de colegios que no son de titularidad estatal y son en su grandísima mayoría de titularidad cristiana. Se discutía en relación con el Estado, que lleva adelante una posición muy sistemática de defender que en realidad la única titularidad legítima sería la estatal y que otras titularidades son en el fondo, pues sencillamente subsidiarias. Tienden a desplazar a lo subsidiario la presencia libre de la sociedad, y en este caso de la Iglesia, y tienden a imponer y a usar todos sus medios para defender lo que llaman la escuela pública y laica, que parece casi una formulación francesa. Bueno, nosotros tuvimos un tiempo para trabajar sobre el currículo de religión. Fue muy importante y muy sintomático. Intentar mostrar por qué una asignatura como la de religión, en este caso católica, tiene un lugar en un currículo que es un currículo abierto a todos. Es un tema que nos pareció muy relevante, que afecta a la forma del currículo, pero afecta a la inteligencia de la educación también. Luego Raquel puede comentar. Y como consecuencia de aquello, bueno, hicimos diversas cosas de digitalización, de preparación de muchas cosas, pero tuvimos como 2 percepciones. A Cintra, la urgencia de la preparación de nuestro propio profesorado,
nos damos cuenta que necesitamos evidentemente mejorar la formación del profesorado de religión. Y luego, en relación con el tema más general, tuvimos también la percepción, yo me recordaba mucho lo que decían desde Argentina, la necesidad de una reflexión sistemática sobre la educación. Y hemos empezado también un congreso sobre la Iglesia en la educación en España, en sus múltiples facetas, que ahora os describirán. Esto tiene varios aspectos, pero uno de cara a la vida pública, queremos pues, poder estar más presentes y hacer nuestra voz públicamente. Y a Cintra, pues responder también a lo que nos decía el Papa, tanto del Pacto Educativo Global, que en España está también en discusión, como en el documento de la congregación, en aquel momento era dicasterio, sobre la identidad de la escuela católica en una cultura de diálogo, que pone en el centro, que tiene una afirmación de fondo importantísima: necesitamos una mayor conciencia de nuestra identidad. Nosotros en España, y termino por mi parte, vivimos muy claramente la percepción de esta urgencia de la identidad, de que sepamos valorar, entender y desarrollar un proyecto educativo, porque estamos como confrontados a una interpelación constante que nos dice que el proyecto educativo es otro, que nosotros tenemos espacio pues, mientras vaya quedando, pero que no deberíamos de existir. Y bueno, como dice el Papa en sus documentos sobre el Pacto Educativo Global, nos encontramos con proyectos educativos con una antropología muy diversa, de una soberanía individual muy fuerte, reflejada en mil cosas. Chocamos con todo el tema de la ideología de género, chocamos con todos los proyectos educativos de una ideología muy fuerte. Nuestros colegios necesitan inteligencia de la propia identidad, saber situarse, poder dialogar, poder estar en la sociedad de hoy del mejor modo. Entonces estamos comenzando a dotarnos de instrumentos para este trabajo. Y eso fue un poco globalmente la tarea de este tiempo, que ahora pues Raquel, que es quien después en realidad la lleva en el día a día, puede describir mejor. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Lo primero, disculpen porque este momento que esperaba poder hacer tranquilamente desde un despacho lo tengo que hacer desde un coche porque tuvimos unas lluvias torrenciales y precisamente estaba en Barcelona en un encuentro de escuelas católicas de Cataluña y bueno, la idea era coger tren a media tarde para poder estar en Madrid para esta reunión y finalmente tuvimos que alquilar un coche para poder salir de Barcelona. Lo primero, entonces, las disculpas y junto a ellas agradecer la posibilidad de compartir nuestra experiencia en este congreso que celebra ya su 9ª edición y que felicitamos por la convocatoria de estas 9 ediciones. Agradecer a la Conferencia Episcopal Peruana, a la ONDEC, y un saludo muy cordial a todos los colegas de las conferencias episcopales que tenemos también la oportunidad de compartir en esta tarde de ustedes, en esta noche nuestra. Como decía don Alfonso, nuestra tarea tiene distintos aspectos, entonces no sé si podrían, por favor, proyectar el vídeo que había enviado. Perfecto, muchísimas gracias. Vale, podemos pasar a la diapositiva número 2. Lo primero es explicarles la comisión, cómo está insertada en la Conferencia Episcopal Española. Tenemos 10 comisiones, una de ellas es la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, y en ella está la Subcomisión de Universidades y Cultura y la Subcomisión de Patrimonio Cultural, junto con Educación y Cultura. Esto significa que hay una concepción de estos 3 ámbitos con una idea de querer trabajar coordinadamente y conjuntamente, y esto es el origen de esta reforma que tuvo lugar en el año 2020 y es desde este momento que empezamos a trabajar don Alfonso Carrasco, obispo de Lugo y servidora en esta comisión encargados sobre todo de educación, puesto que la Subcomisión Episcopal para las Universidades y Cultura tiene su propio presidente y su propio director de secretariado.
y lo mismo la subcomisión para el patrimonio cultural. En este momento en la comisión Episcocultura está que tres obispos, el obispo de Lugo, el obispo de la diócesis de Salamanca y Ciudad Rodrigo, don José Luis Retana, y el obispo don Fidel García Raiz, arzobispo emérito de Burgos. Pasamos a la diapositiva siguiente, por favor. Bueno, ahí les señalo las subcomisiones. Bien, decía antes don Alfonso, ¿no?, la competencia propia de nuestra comisión. Como bien saben, las conferencias episcopales son órganos de coordinación del trabajo de las diócesis y somos un apoyo e impulso del trabajo de las distintas diócesis. Esta es fundamentalmente nuestra labor que desarrollamos en este momento en, digamos, algunos focos que quisiera señalar en esta intervención. Como señalaba don Alfonso, uno de ellos es la enseñanza religiosa escolar. Saben que en España la enseñanza de la religión confesional es posible en los centros de titularidad estatal, es decir, en la enseñanza pública y en la enseñanza pública de titularidad privada, que pueden tener o no concierto educativo. Cuando decimos concierto educativo es que el sueldo del profesorado es financiado por el Estado, inclusive el del profesorado de religión. En nuestro caso, el profesorado de religión que enseña en los centros de titularidad estatal, el candidato o candidata es presentado por la autoridad jerárquica de la Iglesia, por el obispo de la diócesis donde se encuentra el centro donde va a impartir docencia, y una vez es presentado como candidato es la administración educativa la que va a contratar a ese profesor, y ese profesor pasa a todos los efectos a ser como un profesor interino más. Tiene el mismo régimen laboral que cualquier profesor de cualquier otra asignatura dentro de la enseñanza, de la etapa educativa que le corresponda. Pues bien, en el caso de la enseñanza religiosa católica, tres confesiones que tienen presencia de manera habitual o regular en la escuela de titularidad estatal: la confesión evangélica, la musulmana, y también podría tener la judía, si bien no existe ningún caso en el que haya una solicitud de enseñanza de la religión judía. El alumnado es de oferta obligatoria, decimos, y de libre elección por parte de la familia cuando son más chiquititos, o del propio alumno ya a partir de sexto de primaria, más o menos. Cuando ya empieza a tener 11, 12 años, ya es el propio alumno el que elige. Pues bien, para ser profesor de religión, en el caso de la Iglesia española, saben que tenemos un marco que son los acuerdos Iglesia-Estado, que se firmaron una vez que fue promulgada la Constitución Española de 1979, y en este marco se dice que el profesorado de religión tiene que cumplir los requisitos tanto civiles, tanto los que exige el Estado, como requisitos propios que pueda pedir la Iglesia Católica. Una vez el profesor cumple los requisitos civiles, la Iglesia decidió, es verdad que hemos tenido distintos modos de denominación o distintos programas formativos, durante muchos años se llamó la DEI, la Declaración Eclesiástica de Idoneidad, y desde el año 2007 tenemos o exigimos una formación académica específica para cada etapa educativa. Para infantil y primaria es lo que llamamos la DECA, la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica de Infantil y Primaria, que consiste en estudiar 24 créditos ECTS, digamos unas 240 horas de fundamentalmente lo que es doctrina y moral católica. Se hace un estudio, digamos, general del mensaje cristiano, de la Iglesia en la sociedad, se explica claramente cómo es el régimen del profesorado y demás. Mientras que para la etapa de secundaria y bachillerato, en el año 2007 la Conferencia Episcopal aprobó exigir los estudios básicos de ciencias religiosas, es decir, el primer ciclo del título oficial eclesiástico de ciencias religiosas, es decir, 3 cursos académicos o 180 créditos, 1800 horas. Y además estudiar 18 créditos, 180 horas de pedagogía y didáctica de la religión.
Es decir, la formación exigida para el profesorado de secundaria y bachillerato es muy superior a la que se exige para el profesorado de infantil y primaria, puesto que se le piden, junto a esos 18 créditos de didáctica y pedagogía, tener los estudios completos de primer ciclo, sea de ciencias religiosas, sea de teología. Sabemos que teología son 5 cursos académicos, mientras que ciencias religiosas son 3. Pues bien, nosotros desde la Conferencia Episcopal, nuestra competencia es recibir los expedientes académicos de los alumnos que cursaron estas asignaturas, verificar que se cumplió el programa exigido por la Conferencia Episcopal y se le emite lo que se llama el título de la DECA. Hablaba don Alfonso de procesos de digitalización. Estamos hablando de unos 10.000 títulos DECA anuales. Este proceso hasta hace un par de años lo hacíamos manualmente, en el sentido que era todo un expediente que recibíamos en papel, se verificaba y se emitía un título físico en papel con los correspondientes sellos de seguridad para que no pudiera ser falsificado y demás. Y más recientemente lo que hicimos fue un cambio a una solicitud digital vía virtual y una emisión también con certificado digital vía. Por eso se hacen desde nuestra comisión. Hay una persona que lleva lo que llamamos el departamento de magisterio, que tiene otras competencias, ahora lo veremos, que lo que hace es verificar con los centros que cumplen la exigencia de la Iglesia Católica a la hora de impartir estas asignaturas, tanto el temario, el profesorado acreditado y demás. Además, este departamento de magisterio mantiene la relación con lo que son las facultades de educación y las escuelas de magisterio, muchas de las cuales, o la gran mayoría de las cuales, es donde se enseña o se imparten estas asignaturas de la DECA, sobre todo en infantil y primaria. En este momento tenemos en España hasta 31 centros de ideario católico donde se forman los futuros maestros y maestras de las etapas de infantil y primaria fundamentalmente, y en algunas de nuestras facultades de educación se imparte también lo que se llama el máster habilitante para la profesión profesor de secundaria. Este máster es un máster que el Estado español decidió exigir en virtud de una normativa de la Unión Europea para que todo docente, toda persona que finalice unos estudios y quiera tener, digamos, cualificación docente, impartir docencia en secundaria y bachillerato, tiene que cursar este máster habilitante. Esto no es competencia de la Iglesia Católica, si bien nos afecta en cuanto que en algunas regiones este máster habilitante, en la gran mayoría, se exige también al profesorado de religión. Por lo tanto, los requisitos civiles para el profesor de religión de secundaria y bachillerato son civilmente muchos, y por parte de la Iglesia Católica los requisitos eclesiásticos también son muchos. Esto bueno, plantea distintas situaciones, como a veces la falta de profesorado para cubrir todas las vacantes que vamos encontrando, y la necesidad también de ir motivando y incentivando en nuestros jóvenes que vean que la profesión de profesor de religión es una salida profesional, con futuro. Esto tiene que ver también, comentaba don Alfonso, con a veces la situación de inestabilidad de la asignatura de religión. Cada vez que tenemos cambio de gobierno, hemos tenido muchísimos cambios legislativos en la legislación educativa, y uno de los temas recurrentes que se ponen en cuestión es la clase de religión. Sí, una clase de religión confesional o no en las escuelas, como parte del currículo de formación del alumnado. En esto conecto con lo que ven aquí más abajo, el currículo de religión y la revisión de los libros de texto. Parte de la competencia propia de la autoridad jerárquica de la Iglesia en España es la elaboración del currículo de religión católica cuando hay una nueva ley educativa. En el momento que se cambian los currículos de todas las asignaturas porque se modifican, bien sean los modelos o los métodos pedagógicos, la regulación de la enseñanza en general,
también la Iglesia tiene que hacer su currículo de religión católica. Luego volveremos a ello, porque la comisión presidida por don Alfonso tomó la decisión de hacerlo a través de un proceso participativo y abierto que les explicaré posteriormente. Y finalmente, la revisión de los libros de texto es parte también de lo que el derecho de la Iglesia exige, que es que aquellos libros que van a servir para impartir o transmitir doctrina cristiana tienen que ser revisados por la autoridad jerárquica de la Iglesia. Esto lo hacemos a través de nuestra comisión, no lo hacemos nosotros directamente. Tenemos un elenco de revisores, profesores de facultades de teología, doctores, doctoras en teología, que son los que reciben los borradores de los libros de texto, y ellos verifican que no hay nada contrario a la doctrina y moral de la Iglesia, y en su caso los aprueban declarándolos aptos. Nosotros lo que hacemos es mediar en esta relación con la editorial a efectos de que no pueda haber ningún modo de presión ni sobre el revisor ni sobre la editorial. Por lo tanto, es un proceso anónimo para las editoriales, nadie sabe quién le revisa su texto, y somos nosotros quienes mediamos en esta relación que viene exigida por el derecho y que además es algo positivo, puesto que también estos revisores pueden hacer propuestas de mejora a las editoriales, y también agradecemos que la gran mayoría de estas propuestas que hacen los revisores son acogidas por las editoriales y pueden mejorar sus textos. Hasta aquí respecto a la enseñanza de la religión, la enseñanza religiosa escolar. Comentaba don Alfonso que la presencia de los colegios de la Iglesia, es muchísima, es elevada en nuestro país, si bien cada vez más algunas instituciones religiosas que durante siglos, durante años estuvieron llevando adelante centros educativos, por distintas razones ya no pueden continuar con esta labor. También es verdad que, en los inicios del siglo XX, muchos párrocos vieron la necesidad de poder, junto a la parroquia, crear escuelas, y se crearon muchas escuelas parroquiales vinculadas a las parroquias, en zonas de nueva urbanización, en zonas donde llegaba población y demás. En este momento, en 21 diócesis existen hasta 330 centros educativos de titularidad diocesana. Es decir, sea una parroquia, sean directamente las diócesis, son los titulares de estos centros educativos. Cuando iniciamos nuestro trabajo en la comisión, muchos de estos centros nos pidieron tener una labor, de coordinación, de convocatoria, generar un espacio donde ellos pudieran conocerse, pudieran hablar, pudieran tener un momento de encuentro. En este momento tenemos 2 encuentros anuales, uno en el mes de mayo y otro en el mes de noviembre, en el que poder encontrarnos y dialogar sobre desafíos comunes y demás. Ciertamente tenemos conciencia de que nuestra competencia propia como conferencia episcopal no es convertirnos ni en sus asesores jurídicos ni en tener una labor, de patronal. Comentaba don Alfonso que tenemos en nuestro país 2 grandes patronales y ya están vinculados muchos de ellos a estas patronales, sino nuestra labor es más de tomar conciencia de ese caminar conjunto como Iglesia, que en cada iglesia particular tenemos, y esa labor que tenemos de acompañar a toda la educación y a estos centros que son de titularidad de la propia diócesis. ¿Podemos pasar diapositiva, por favor? ¿Puede pasar la diapo? ¿Puede pasar a la siguiente? Sí, a ver, nos vamos comunicando con los sistemas para que puedan pasar la diapositiva, no se preocupe. Vale, perfecto. Sí, ahorita lo logramos. Vale, puedo empezar, continuar, porque ahora cuando se ponga. Otra dimensión muy importante que tenemos son las relaciones institucionales. Las relaciones institucionales, que tenemos los 2 focos, ¿no? En virtud de los 2 mundos o de los 2 ámbitos en los que nos movemos. La relación con el ámbito civil
y en este sentido es directamente con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, puesto que la Conferencia Episcopal Española, digamos, es el órgano de mediación, es el órgano de diálogo con las autoridades estatales, con las autoridades civiles a nivel nacional. Por lo tanto, cuando hay un nuevo currículo para todo lo que es conocer bien la ley educativa, para poder acompañar el proceso de elaboración del currículo de religión, tenemos una relación bastante fluida con los ministerios, ¿no? Con 2 órganos de gobierno del ministerio. Junto con el ministerio también hemos tenido en estos años relación con un organismo público que se llama la Fundación Pluralismo y Convivencia, que es donde se agrupan todas las confesiones religiosas distintas a la Iglesia Católica en España, puesto que la relación jurídica que existe entre el Estado español y la Iglesia Católica y el resto de confesiones es diversa. Y con estas fundaciones hemos desarrollado también encuentros para tratar temas de interés común, como el papel de la mujer en las distintas confesiones religiosas, como desafíos comunes. Y bueno, en este sentido valoramos el poder trabajar conjuntamente con otras confesiones religiosas en materia educativa, puesto que cualquier modificación de la ley, de la legislación educativa nos afecta a todas y es algo positivo el poder intercambiar desafíos y también poder denunciar cuando así nos perjudique a todas las confesiones religiosas algunas de las determinaciones o de las normas de las diversas legislaciones. Junto al tenemos todo el mundo eclesial y dentro de las relaciones institucionales eclesiales, en nuestro contexto es importante es la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea tiene un órgano que es las conferencias episcopales ante la Unión Europea. Es decir, es una representación de las conferencias episcopales cuyos Estados miembros forman parte de la Unión Europea. Es lo que se llama la COMECE, que tiene su sede en Bruselas. En el seno de esta organización hay una comisión para la educación y cultura. Tenemos 2 encuentros anuales y son encuentros también muy fructíferos porque podemos compartir, al igual que estamos haciendo ahora con ustedes, desafíos y modos de proceder en nuestras conferencias episcopales. En este caso lo hacemos con nuestros colegas del ámbito regional de la Unión Europea. Y es relevante porque tenemos un proceso, hemos abierto en Europa un proceso de un área europea de educación. Se están queriendo consolidar, igual que se hizo hace unos 10 años con las universidades, el famoso proceso de Bolonia, de confluencia de las legislaciones en materia universitaria. También estamos en un proceso ahora mismo de confluencia en materia educativa previsto para 2025. Está ya a la vuelta de la esquina y en este sentido es importante que desde las distintas conferencias episcopales europeas podamos mirar críticamente a este proceso que tiene muchísimos elementos muy positivos, pero también tiene otros elementos que desde nuestra perspectiva, bueno, podemos cuestionar y podemos ayudar a mejorar. Y como no, como nombraba el obispo presidente, don Alfonso, tenemos relación institucional con las patronales, con los sindicatos, con las distintas asociaciones de padres y madres, con las distintas editoriales, con todos los agentes educativos que están implicados, digamos, en el ámbito educativo de Ideario Católico. Y llegamos a la última diapositiva, que es la que les querría comentar en los minutitos que me quedan, que son los procesos participativos y abiertos, que si cabe tal vez sea la gran novedad de esta comisión, ¿no? De estos casi cuatro años que llevamos trabajando, es el hecho de haber abierto a toda la comunidad educativa aquellos procesos en los que nos hemos visto involucrados, bien sea porque la ley cambió, bien sea por esa percepción, por esa escucha que hemos venido haciendo en estos 3 años y en respuesta a esta necesidad de hablar juntos, de sentarnos juntos, hacer un camino conjunto como iglesia, ¿no? También en respuesta a ese llamado del Papa Francisco de la misión, la participación y la comunión. En el primero de ellos, no sé si pueden pinchar encima, si no, como se queda en el PowerPoint, dirige a una página web. No, digo encima del logotipo hacia un nuevo currículo. En el currículo de religión lo denominamos un diálogo entre todos y para todos, hacia un nuevo currículo de religión católica. Hicimos 2 fases de participación.
Primero abrimos unos foros que fueron online en el mes de febrero, recién promulgada la ley en 2021, y lo que hicimos fue escuchar a la comunidad educativa, digamos, a los expertos. Tuvimos 4 paneles en los que vinieron pedagogos, o sea, nuestra fuente, digamos, pedagógica, nuestra fuente metodológica, nuestra fuente epistemológica, teólogos desde la teología, y también la fuente sociológica. Vamos a escuchar en qué contexto tenemos que hacer un currículo de religión. Paralelamente a estos paneles de expertos, abrimos la posibilidad de que todo el mundo que quisiera hiciera aportaciones, dijera por dónde veían que debía ir el nuevo currículo de religión. Esto fue muy enriquecedor porque nos dio unas claves en las que luego iríamos a redactar el futuro currículo de religión. Por supuesto, ciñéndonos a la normativa en vigor, a la nueva ley educativa, pero escuchando también a la comunidad educativa, sobre todo al profesorado de religión, conociendo sus preocupaciones, las necesidades, los retos que ellos veían. Una vez que cerramos este proceso participativo, empezamos ya con grupos de expertos, lo que llamábamos los grupos ad hoc, por etapas educativas. Tuvimos 4 grandes grupos trabajando la redacción del currículo, que fue de nuevo sometida a toda la comunidad educativa antes de ser aprobada por los obispos. Esto también fue muy enriquecedor porque nos permitió mejorar y caer en la cuenta de errores, de fallos, de repeticiones que había, y nos permitió hacer que toda la comunidad educativa sintiera que este currículo había sido construido por todos. Esta segunda fase terminó con una síntesis final que al final fue lo que llegó a consolidarse como el currículo de religión, que por supuesto fue aprobado por los señores obispos de la Comisión para la Educación y Cultura y fue trasladado posteriormente al Ministerio para que fuera publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y a día de hoy es el currículo de religión que está en vigor. Si entran en la página web pinchando en hacia un nuevo currículo de religión, pueden consultar tanto todo el proceso participativo como las sesiones que se quedaron en streaming. Fueron primero en directo desde la sede de la Conferencia Episcopal y luego quedaron los vídeos ahí alojados. Y el currículo también lo pueden descargar. Vista esta experiencia, aprendimos que es muy bueno escuchar a toda la comunidad educativa. Vimos que hay un camino que nos queda por recorrer con muchísimos ámbitos educativos distintos del profesorado de religión y distintos de los colegios que prácticamente desconocíamos, tanto en la vida de las diócesis, en la vida cotidiana de las diócesis, de las delegaciones de enseñanza, como desde la propia Conferencia Episcopal. Entonces, después de estos 3 años de caminar, de ir escuchando los obispos a tantas personas que han querido hablar con ellos, que han querido acercarse a nosotros, que nos han hecho propuestas, de un acercamiento también a escuelas católicas, a CECE, de escuchar la problemática que viven nuestros centros, pues con la caída de la demografía, con el envejecimiento de la población, con todas las instituciones religiosas, la falta de vocaciones. Bueno, ahí vimos que era necesario convocar un gran proceso de escucha y de caminar juntos. Y el año pasado, en febrero de 2023, los obispos propusieron a la asamblea plenaria que aprobaron en el bocadillos de diálogo que llamamos, que responden a los 9 ámbitos educativos que aborda este congreso, que son, no sé si se oye, sí, se va ahí un poco, vale, son los colegios, profesorado de religión, profesorado cristiano, centros de formación profesional, centros de educación especial, las universidades y centros universitarios, los colegios mayores y residencias universitarias y la parroquia familia-escuela, ¿no? Esa tríada de sinergias que se está trabajando en algunos espacios, en algunas diócesis. ¿Cómo lo hemos organizado? En este momento nos encuentran en pleno proceso, acabamos de abrir el 2 de octubre la primera fase participativa. Si ustedes entran hacia el Congreso 2024, verán que hay unos paneles de participación donde cada lunes y cada miércoles del mes de octubre nos estamos trasladando a una diócesis distinta de España. Vamos a pasar por 9 diócesis distintas de Madrid, que es donde nos vamos a encontrar el 24 de febrero. Y en estas diócesis estamos convocando a distintas experiencias
que puedan hablar, visibilizar alguna experiencia de cada uno de estos ámbitos educativos. En total vamos a presentar hasta 78 experiencias. Hay casi más de 100 personas implicadas. En cada diócesis nos estamos encontrando unas 25 o 30 personas y esto está generando una red, está generando un foro de encuentro, de diálogo, de contactos, y nos está permitiendo hacia afuera visibilizar y mostrar algunos ejemplos de lo que hace la Iglesia Católica en ese ámbito educativo, y hacia adentro nos está permitiendo afrontar conjuntamente desafíos, hablar de los retos, también poder valorar y agradecer tanto como tenemos tanta vida de las instituciones religiosas, de institutos religiosos femeninos y masculinos, y asociaciones laicales, de tantos cristianos que cada día desarrollan su labor docente y profesional en la docencia, en la educación. Esta primera fase finalizará el 30 de octubre con los paneles. Pueden verlos, todo lo que se va retransmitiendo en streaming queda colgado en la web, y a partir del mes de noviembre empezaremos a recoger todo lo que se participe online, porque paralelamente a estos paneles hay una posibilidad de participar online. Y nos encontraremos todos otra vez el 24 de febrero en un gran palacio de congresos que hay en Madrid, que es el Palacio Municipal de Congresos, donde en la mañana trabajaremos por ámbitos educativos todavía. Es decir, estos pequeños paneles de 30, 40 personas se van a ampliar hasta 100, 150 personas, 500 en el caso de los colegios, y en la tarde nos vamos a encontrar ya todos juntos, hasta 1800, para poder, bueno, pues celebrar esta escucha conjunta y poder celebrar la presencia y compromiso de la Iglesia en este momento presente que vivimos. Bueno, estos son los dos procesos que queríamos compartir especialmente en este encuentro, en este gran congreso de educadores católicos, porque nos parece importante el que se pueda participar. Nos parece importante que cuando desde las instancias como las conferencias episcopales abrimos a la participación, decirles que agradecemos mucho cuando participan, cuando nos dicen cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus oportunidades, sus fortalezas, cuando nos hacen llegar aquello en lo que podemos, desde nuestra competencia propia, impulsar, apoyar, facilitar y hacer ese camino, ¿no?, que contaba también la Conferencia Episcopal Argentina, ¿no?, ir buscando esas vías de pacto educativo, de encuentro con las autoridades, cómo podemos ir construyendo educación desde nuestro ideario propio.